La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Existen unas variables por las cuales se puede medir la estadística descriptiva. Estas variables son cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa es cuando se le puede dar un valor numérico a los datos, y cuando hablamos de cualitativa es cuando no se puede generar ningún valor numérico. Las variables cuantitativas se puede dividir entre discretas y continuas. Cuando es discreta es porque cada dato toma un valor concreto. Uno de los ejemplos podría ser el número de hijos de determinada pareja. Y cuando hablamos de continua es cuando son valores diferentes, como la estatura o el peso. Por otra parte, tenemos los parámetros estadísticos básicos, los cuales se dividen en tres: medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. En el primero, se denominan así porque ofrecen información sobre el centro del conjunto de datos. En el de dispersión son conocidos como aquellas medidas de variabilidad, como por ejemplo la desviación típica es una medida de variabilidad, ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy disparejos o no. Y por último tenemos el de posición. No son muy conocidos, pero se utilizan frecuentemente. Un ejemplo de estos se encuentra en los percentiles o los deciles. Cuando un dato en concreto se encuentra en el percentil 90, quiere decir que por debajo de este dato se encuentra el 90% de datos. En la estadística descriptiva se utilizan tablas y gráficos que son de gran utilidad para los estudios e investigaciones, que nos ayudan a mostrar la información de manera más sencilla y acortada. Eso sí, dentro de las tablas y gráficos existen una cantidad de tipos inmensos que a continuación vamos a nombrar. Algunos ejemplos de estas tablas y gráficos son el histograma, gráficos de barras, gráfico de sectores, tablas de probabilidad, tablas bidimensionales y gráfico de cajas. Bueno, la estadística descriptiva se divide en tres fases. La primera es recoger los datos. La más conocida de esta pues es por medio de encuestas. Por consiguiente, tenemos que organizar los datos con recuentos. Ahí viene la distribución de frecuencias que la explica mi compañero Cristian. La distribución de frecuencias es interesante ver cómo se distribuyen este tipo, ya que existen ciertos conceptos que se deben conocer. Las frecuencias son absoluta, relativa y acumulada. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, es el número total de veces que se repite una observación y en ocasiones las observaciones se pueden presentar en intervalos determinados. La frecuencia relativa habla es del número en porcentaje que se repite una observación o un conjunto de ellas. Ya cuando hablamos de frecuencia acumulada, puede ser la relativa acumulada o absoluta acumulada, que indica la cantidad acumulada hasta cierta observación. Y ya por tercera fase tenemos el análisis, el cual se divide en dos: en medidas y en gráficos. La parte de gráficos se mencionó anteriormente, y medidas pues también se divide en tres partes: la de posición, dispersión y centralización. En centralización tenemos la media aritmética, el cual pues es el valor obtenido tras sumar todos los datos y dividir entre el número total de estos mismos. En dispersión esta se divide en tres: variancia, expansión típica y coeficiente de variación. Estas tres pues básicamente son números que nos indican si una variable se mueve mucho o poco que otra. Esto para conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. Y por último tenemos las de posición. Estas son aquellas que dividen los datos obtenidos en partes proporcionales de forma que cada parte tenga el mismo número de elementos. Para esto se necesita que los datos estén organizados de menor a mayor. Esta se divide en cuatro: mediana, cuartiles, moda y percentiles.